Buenos días, iglesia, ¿cómo están? Espero que muy bien. Recuerden que si están en comunidad, están en casa, y a los que nos ven por la transmisión, estás en casa, estás en comunidad. Gracias al pastor Lucas por esa bendición y ese saludo. ¿Qué tal si ahí donde usted está se pone un minutico más de pie? Vamos a darle la bienvenida a la persona más especial que está en este lugar y por quien estamos aquí. Espíritu de Dios, gracias por esta mañana, porque tú habías planeado este tiempo desde el principio. Tú querías que estuviéramos acá para esta hora, para este momento. Tú quieres impartir en cada corazón, tú quieres revelar tu palabra y tú quieres que no nos vayamos vacíos, sino llenos de tu presencia y con la convicción de que somos llamados a una nueva identidad. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, pueden ponerse cómodos, pero no mucho para que no se me duerman, ¿cierto? Que aquí hace calorcito. Bueno, recordemos que estamos en la serie llamada 1000 generaciones. Hace 2 semanas nuestro pastor Lucas nos habló de un tema que se llama semillas de eternidad, de aquellos chicos que aún desde el corazón de Dios, el vientre de sus madres, aquí que hay tantas madres que están en embarazo, gloria a Dios por eso, y los chicos que están entre 0 y 5 años aproximadamente son como una esponjita, ¿cierto? Ellos reciben todo lo que sus papás les dicen y cómo se comportan. Nos habló de cómo desde el vientre se va tejiendo esa identidad y sobre las transferencias positivas y negativas que ellos pueden adquirir. Y hace un llamado a los padres de que deben ser padres vulnerables, auténticos y transparentes. Y hace una semana nuestra pastora Lina nos habló de un tema que se llama construir un legado. Tus hijos te ven. Y esa construcción de legado hasta la 3ª y 4ª generación podemos impactar y aún más. Ella nos habló también de los 4 tipos de crianza negativas y las edades que ella abordó entre 6 y 13 años aproximadamente, la preadolescencia y adolescencia temprana. En esta 3ª sesión yo les quiero hablar, y ¿cuántos están alegres de que aquí adelante están las flechas, los adolescentes de 14 a 20 años? Un aplauso para todos ellos. Los bendecimos. Para Gerald y yo son nuestros hijos amados, y así también como nuestro grupo de discipulados. No se pongan celosos, que también son nuestros hijos amados. Entonces, el tema que hoy se llama un encuentro que lo cambia todo, y vamos a abordar a los adolescentes, adolescencia tardía, 14 a 20 años, y la juventud. Un encuentro que lo cambia todo, y antes vamos a definir qué es adolescente. Entonces, la definición de adolescencia, etimológicamente esta palabra viene, como lo señaló Terencio Varrón, escritor romano del siglo I, viene del participio latino adolescens, que significa crecer o desarrollarse. No como a veces lo teníamos definido, que adolescente era como adolecer. No exactamente, eso es una definición fonética, pero no tiene nada que ver con la raíz, porque adolecer viene del principio latino dolere, que significa sufrir. Y no solo los adolescentes sufren, todos sufrimos. Entonces, es más una etapa de desarrollo y de crecimiento. Pero antes, yo quiero hacer una declaración sobre estos jóvenes, jóvenes entre 13, 19, 20 años, o todo el que se sienta joven. Y es como Pablo le decía a su discípulo Timoteo. Timoteo era un seguidor o discípulo de Pablo, más o menos entre 18 y 14 años. Timoteo recibió esta palabra, 1 Timoteo 4:12. No permitas que nadie te subestime por ser joven. O en Reina Valera, como nos lo aprendimos, nadie ponga en poco tu juventud. Sé un ejemplo para todos los creyentes en lo que dices, en la forma que vives, en tu amor, tu fe y tu pureza. Los jóvenes tienen palabra y promesa. Entonces, nunca los vamos a tratar como un caso perdido. Los jóvenes de esta iglesia no son un caso perdido. Tienen promesa. Y le digo, hoy flecha, nadie ponga en poco tu juventud. Jesús
Entonces vemos que Jesús cree en los adolescentes, Jesús cree en la juventud y Jesús los ama. ¿Cuánto no más nosotros como iglesia? El propósito de este mensaje que traigo en esta mañana, o que puso más bien el Espíritu Santo en mi corazón, es reconciliar la relación de padres y madres con sus hijos. Nuestras casas no pueden seguir siendo una guerra campal. ¿Por qué? Vamos a desarrollarlo. Vladimir tiene 33 años. Si yo me sumo 17 años, tendría 50, una edad aproximada de muchos padres de adolescentes. Si me resto 17 años, entonces Vladimir tiene 16. Yo voy a estar en ese intermedio, flechas, defendiéndolos también a ustedes y padres impartiéndoles también a ustedes. Entonces me voy a hacer ahí de centro. Bueno, para comenzar vamos a ver unas estadísticas sobre los adolescentes en las iglesias. Hay una caída de la asistencia a la iglesia según la edad. Por ejemplo, a los 17 años, 2 de cada 3 adolescentes que asistían regularmente a la iglesia continuaron asistiendo, es decir, la tercera parte dejó de asistir. Y esa gráfica va disminuyendo tanto que a los 20 años solamente 1 de cada 3 jóvenes que están pasando de la adolescencia a la edad adulta continúa asistiendo a la iglesia. No es una información positiva, sin embargo, vamos a ver las razones de esto para poder entender un poco los jóvenes. El 96% de los jóvenes que se alejaron manifiestan un cambio en su situación de vida. Es decir, diferentes razones pasan para que ellos se alejen y una de ellas es esa etapa que pasan de la adolescencia, 16, 17 años, y hay cambios en su capacidad cognitiva y empiezan a tomar decisiones por sí mismos y es algo completamente natural. Toman las primeras decisiones, pero es como si venir a la iglesia fuera algo de su hogar, fuera algo de la niñez, fuera algo de la adolescencia, de que van porque van con sus padres, pero no por una convicción profunda en este caso. Les voy a contar una historia de mi vida. Yo nací, para los que no saben, en Yarumal. Por aquí está mi hermosa familia de Yarumal, aquí adelante. Eso, aplaudámoslos. Yo nací en Yarumal y a los 17 años, como muchos jóvenes, me presenté a la universidad. Obviamente tenía que desplazarme hacia Medellín a estudiar. Resulta que yo desde los 15 años tenía mi convicción tan clara de lo que era para mí la iglesia, de lo que era para mí congregarme, de lo que era para mí plantarme, que antes de saber qué ruta iba para la Universidad Nacional, yo sabía cómo llegar a mi iglesia, en qué iglesia me iba a congregar y en qué grupo de discipulado iba a asistir. Tanto mi hermana se acuerda que nuestro apartaestudio era pasando la calle de la iglesia y la universidad también quedaba algo cerca, pero mi prioridad fue eso, la iglesia. Y tenía 17, casi 18 años ya. Entonces creo que sí podemos tener convicción, porque uno de los errores de las familias es que a medida que nos vamos volviendo más adultos, empezamos a ver a los jóvenes como unos niños pequeños, como que no tuvieran la capacidad de entender la escritura, los toleramos como niños de 7, 8 años cuando ya tienen 17, 18 años. Entonces creo que es un cambio de mentalidad, tanto en el joven como en los papás. Vamos a ver otra gráfica y son las razones de quienes dejaron de asistir a la iglesia. Entonces, en esta gráfica vemos que entre el 24 y el 34% manifestaron razones ya mencionadas, la universidad. Segundo, se sentían tal vez juzgados o en hipocresía en la iglesia, desconectados de los grupos, con un desacuerdo político o social de la iglesia o por cuestiones laborales. Son razones que ellos argumentaron para alejarse, pero ya vimos un ejemplo. El cambio de ciudad o el ingresar a la universidad no es una razón de peso para alejarse, y en mi vida fue así. Pero bueno, no todo es negativo, vamos a las positivas. Vamos a ver las razones de quienes sí nos mantuvimos en la iglesia. Inclusive es un porcentaje interesante, entre el 37 y el 56%. Y la razón principal, su relación con Dios. Si usted tiene una convicción, una relación real con el Señor, aún desde su niñez, usted puede permanecer.
Lo segundo fue que la iglesia para ellos era una guía en decisiones, el ejemplo familiar de sus padres, fundamental y lo vamos a tocar hoy. Las actividades de la iglesia, ser mejor persona o estar comprometidos con un propósito. Y vamos a ir a ver unas características de esta edad, a ver por qué sucede lo que sucede. Bueno, antes de eso, esta enseñanza es para todas las generaciones. Recuerden lo que nos enseñaron los pastores, todos hacemos parte de esta misma generación, la generación actual, solo que nos dividimos en edades para las temáticas. Esta enseñanza es tanto para adolescentes como para adultos, como para ancianos, como para niños, como para jóvenes, entonces para que todos estemos muy atentos. La adolescencia, conociendo un poquito más adentro, es una etapa de transición, donde pasan de una dependencia absoluta de sus padres a una independencia absoluta. Y en ese cambio, los padres tienen que dotar de herramientas a sus hijos. Es natural que ellos se van a sentir que no quiero estar, que me vean con mi papá yendo al colegio o yendo a la universidad. Ya el papá y la mamá les empieza a hablar un poquito maluco, ya quieren estar enfocados en sus amigos, porque es una etapa de cambios cognitivos, de cambios físicos y de impulsividad y poco razonamiento. Y eso lo dice la neurociencia también. La neurociencia dice que la parte del cerebro que se enfoca en los cambios, en la toma de decisiones, en el juicio, en el razonamiento, es la etapa prefrontal. Y esa se desarrolla hasta los 25 años. Entonces, aún los que nos sentíamos más grandecitos a los 23, 24, necesitábamos estar enfocados en el aprendizaje de la toma de decisiones y qué más que la iglesia. Es una etapa donde los amigos cobran gran importancia, ya lo mencionamos, y pueden ser susceptibles a las adicciones. ¿Cuál es la principal adicción? Está por aquí. Y esto no aplica solo para los adolescentes. ¿Cuántos papás el ejemplo para sus hijos es 5 o 6 de la tarde? Vea, dedito deslizado hacia arriba. Y los hijos están viendo eso todo el tiempo. Bueno, las series, una etapa susceptible a cualquier tipo de adicción, drogas, pornografía. Entonces, por eso la relación del padre debe ser profunda. Pero como les digo, que los jóvenes pueden permanecer porque ellos son valientes y no tenemos en poco su juventud. Pablo le seguía hablando a Timoteo y en la segunda carta de Pablo a Timoteo, capítulo 3, versículos 14 y 15, les dice: pero tú permanece fiel a las cosas que se te han enseñado. Sabes que son verdad porque sabes que puedes confiar en quienes te las enseñaron. Y escuche muy bien este verso 15. Desde la niñez se te ha enseñado las sagradas escrituras, las cuales te han dado la sabiduría para recibir salvación que viene por confiar en Cristo Jesús. Pablo conocía muy bien a su discípulo y sabía que desde la niñez se te han enseñado. ¿Qué quiere decir? Que a los niños es válido, no válido, es necesario enseñarles las sagradas escrituras, porque con ellas Timoteo encontró sabiduría para salvación, no solo para información. Entonces, vemos que la palabra de Dios no es algo que se queda en los adultos. Los jóvenes no los traemos solo para entretenerlos. Gerald y yo durante la semana estamos preparando temas aún profundos y con mucha palabra. Cuando los llevamos a los chicos allá atrás a Flechas, es porque sabemos que ellos ya tienen una capacidad de aprendizaje fuerte y ellos pueden establecer sus bases en la palabra de Dios y en la roca que es Jesús. Si un joven está en la roca, no se va a alejar tan fácilmente por ninguna corriente. A los padres también les hablo en este momento. Tus hijos te ven. Y Lina nos lo recargó mucho hace una semana. Y es una promesa que está en Proverbios 22:6. Dice: dirige a tus hijos por el camino correcto y cuando sean mayores no lo abandonarán. Otra vez, instrucción hacia los hijos independientemente de la edad. Y quiero darles esta primer perla. Padre, eres el ejemplo de tu hijo. Padre, eres el modelo de tu hijo. ¿Quién me responde a quién quiere que se parezca su hijo? Por aquí escuché a Jesús. A Jesús, ¿cierto?
Entonces tú como padre, ¿a quién quieres parecerte? Para ser ese modelo a seguir. Tienes entre 16 y 18 años para entrenar a tu hijo para la vida adulta. Luego él tomará sus decisiones. Entonces, algunas veces cuando comenzamos a ver esa rebeldía en nuestros chicos, yo lo viví, todos lo vivimos, es una rebeldía más como hacia la independencia. Y es una rebeldía que no la podemos ver siempre mal, porque también es una expresión de ese joven diciendo, hey, es que quiero autonomía. Y en parte, si se sabe canalizar, es muy sano esa autonomía que el joven quiere. Entonces, apunten esto los que están tomando nota, la misión de los padres, 3 misiones importantes: trasladar hacia sus hijos libertad, responsabilidad y autoridad, progresivamente como herramientas para equiparlos para la vida adulta. Tú eres un entrenador, tú sí puedes ser amigo de tus hijos, siempre y cuando primero seas padre de ellos. También nos lo dejó claro nuestros pastores. Y les quiero dar esta otra perla, esta otra frase. Padres, debemos mostrar coherencia entre lo que se dice y lo que se hace, lo cual es esencial. Creo que eso está claro y está en 1 Corintios 11:1. Pablo le decía a los corintios, ustedes deberían imitarme a mí, así como yo imito a Cristo. O sea, llegar a ese nivel donde Pablo puede decir, hey, imíteme a mí, es porque hay una autoridad de que él todo el tiempo estaba formando su carácter al carácter de Jesús. Asimismo, tu padre puedes, porque Pablo no era un extraterrestre, Pablo no era un ángel, Pablo era una persona como nosotros mismos. Tú también puedes moldear tu carácter al de Cristo para que puedas decir, hijo, sé imitador de mí, así como yo imito a Cristo y sigo su palabra. Nuestras decisiones de ahora determinarán el destino de nuestras generaciones. Y esto fue muy bonito porque Dios me habló esto en la madrugada esta semana y me decía, hey, diles esto, padres, tus decisiones de ahora están determinando el destino de tus hijos, de tus nietos, de tus generaciones. Porque en Latinoamérica no tenemos esa concepción de pensar tanto en nuestras generaciones como si se tiene en Medio Oriente, como si se tiene en Asia, donde están pensando en dinastías, donde están pensando en familia. Creo que nosotros debemos recuperar esos valores de que nuestras decisiones o lo que estamos haciendo ahora están determinando un destino para nuestra familia. Y otra perla, una relación segura y de confianza abre la puerta para la influencia. Tus hijos están cansados de la crítica y el rechazo. Un consejo impuesto provoca rechazo. Todo lo que usted trate de hacer por medio de imposición, inmediatamente provoca repulsión. Entonces, por eso lo importante de la relación cercana. Vamos a ver más características de esta generación. Buscan afuera lo que no tienen en casa. Creo que para todos es muy claro eso. No tienen como prioridad la iglesia, lo vimos al inicio. Sienten una imperiosa necesidad de encajar. Desde los 10, 11, 12 años, y creo que esto no solo para los adolescentes, eso es para muchos adultos, la necesidad de encajar y de imitar a otros. La comparación que nos mantiene muchas veces con baja autoestima. Esa necesidad de imitar a otros es muy peligrosa. ¿Por qué? ¿Quién es imitador desde el principio? El enemigo, Satanás. Él es imitador desde el principio, es padre de mentira y está en 2 Corintios 11:14. No nos sorprende, pues incluso Satanás se disfraza de ángel de luz. Él se disfraza porque vino a robarte tu identidad, él vino a engañarte. Y como les decía al principio, esto aplica para todas las generaciones. Entrados en esto, quiero contarles una historia. Esta historia es sobre un hombre inseguro, sobre un hombre que vivió en el antiguo Israel. Y este hombre era nieto de otro patriarca del cual nos habló nuestra pastora hace 8 días, el nieto de Abraham, es decir, Jacob. Jacob era otro patriarca de la antigüedad en Israel y
tiene una historia que nos puede ayudar a todos, porque él tenía promesa y aún así vivió inseguro, hizo las cosas a su manera y eso le costó demasiado. Primero vemos que su padre Isaac, casado con Rebeca, no podían tener hijos. Rebeca era estéril. Dato curioso, las 3 esposas de los 3 patriarcas fueron estériles y aún así Dios les dio hijo a las 3. Entonces Rebeca era estéril, le pidieron al Señor que por favor pudieran concebir y quedó embarazada, no fue uno, fueron 2 de mellizos. Rebeca empezó a sentir que en su vientre había una lucha, una guerra impresionante entre sus 2 hijos. Estaban agarrados ahí en la matriz. Entonces le dijo: Dios, ¿qué le pasa a mis hijos? Entonces Dios le respondió así. Toda esa historia la pueden encontrar desde Génesis 25 hasta Génesis 35, 10 capítulos, por eso lo vamos a parafrasear. Y en Génesis 25, 23, el Señor le dijo: los hijos que llevas en tu vientre llegarán a ser 2 naciones, y desde el principio las 2 naciones serán rivales. Una nación será más fuerte que la otra, y tu hijo mayor servirá al menor. Ya había un plan de Dios, que Dios ya lo había determinado. El hijo mayor iba a servir al menor. Más adelante, cuando Rebeca fue a dar a luz, nació el primer mellizo, Esaú. Dicen que era velludo, rojizo. Y cuando nació el segundo mellizo, Jacob, dicen que nació agarrado al talón de Esaú, como diciendo: ey, espera un momentico, es que yo quiero ser el primogénito, yo quiero ser el primero, desde el vientre, tratando de ganar posición por sus propias fuerzas, a su manera. Eso lo vemos en el nacimiento. Por eso Jacob se llama Jacob. Jacob significa usurpador, engañador, el que agarra el talón. Ese es el significado del nombre, un nombre más bien negativo. Es decir, Jacob tenía una marca. Muchos chicos, aún desde el vientre, aún en brazos, empezamos a darles marcas en su identidad y a generar el rechazo en su corazón, en su mente. Y creo que Jacob, identificándose con muchos de nosotros, tenía también una marca. Más adelante, mientras los jóvenes iban creciendo, Esaú era el cazador, el que traía las presas hacia la casa, la carne, estaban en el campo, mientras Jacob era como más caserito. Inclusive lo encuentran una vez en una de las escenas preparando un guiso. Dice que un guiso rojizo de lentejas. Y llega Esaú del campo y le dice: uy, Jacob, ¿qué estás haciendo ahí tan rico? Y Jacob le dice: papi, un guiso, ¿quiere? Uy, sí, yo tengo mucha hambre. De una coma, pero entonces hagamos un negocio. Usted me da sus derechos de hijo mayor, usted me da su primogenitura. Y Esaú, de una, va para esa. ¿De qué me sirve la primogenitura si me estoy muriendo de hambre? Y Jacob, ni corto ni perezoso: bueno, vamos para la notaría y firmamos de una vez. En esa época juraban, porque valía el poder de la palabra. Entonces Esaú juró que le vendía sus derechos de hijo mayor por el plato de lentejas, y Jacob le entregó su alimento. Entonces vemos cómo el estigma o la marca que tenía Jacob desde un inicio generó en él un sistema de comportamiento, donde Jacob empezó a ser un engañador. Y lo seguimos viendo más adelante. Ya entrados en una edad adulta, Isaac, el papá de los 2, ya estaba muy viejito, estaba ciego. Y venga, tráigame le dijo a Rebeca: tráigame a Esaú, que lo voy a bendecir, la bendición única del primogénito. Dígale que vaya, case una presa de las que más me gusta y me prepare un plato como me gusta a mí. Bueno, y Rebeca escuchó eso, y ni corta ni perezosa le dijo a Jacob, que era la ñaña, claro, que le ayudaba en la casa: venga, su papá va a bendecir a su hermano Esaú por un plato de comida que le va a traer. Venga, prepárelo usted para que esa bendición se la gane usted. Y Jacob: pero es que mi hermano es velludo, ¿cómo voy a hacer? No, tranquilo, mi hijo, de eso me encargo yo. Le preparó unas pieles de animales, lo vistió y le dijo: hágase pasar por su hermano para que usted reciba la bendición. Rebeca también ayudando a que él haga las cosas a su manera, sabiendo que ella era la que sabía que el hijo mayor iba a servir al menor, porque ella fue la que recibió esa palabra del Señor. Entonces resulta que
Jacob hizo eso, recibió la bendición de Isaac, la impartición, ese mismo legado que venía desde Abraham, ya en la tercera generación que era Jacob, y recibe dicha bendición. Al rato llega Esaú, papá, le traje lo que me pidió, ahora sí bendíceme. Dice que Isaac tembló del impacto de que, ay, es que yo ya bendije a su hermano Jacob. Y le decía a Esaú, venga, pero no quedó bendición para mí, no quedó el raspado al menos. No, la bendición es una sola y ya se la di a tu hermano, y tú como hijo mayor vas a servir a tu hijo menor y tu pueblo será esclavo de su pueblo. Eso hizo que Esaú se llenara de un odio impresionante contra Jacob y consintió en su corazón asesinarlo. Entonces la mamá le dijo, venga Jacob, pilas, póngase mosca porque su hermano lo va a matar. Porque no se va pan de mi hermano, pan de su tío Labán, que él también es muy próspero, y se casa con una de sus hijas. Y ahí vemos la historia cuando Jacob llegó a la casa de Labán, trabajó 7 años por Rebeca, pero le dieron a Lea la fea, y otros 7 años por Raquel, hasta que allí vivió por un tiempo. Pero como era tan próspero, hasta el tío Labán empezó como a sentir envidia de él, y es que sus ovejas se le multiplican más que a mí, es que usted se enriqueció con lo mío. Los hijos de Labán le decían lo mismo, y en este punto hubo un quiebre en la vida de Jacob. Jacob perdió mucho con todo lo que hizo, y tuvo consecuencias negativas. Entonces él dijo, no, yo por aquí con un montón de enemigos y con derecho a herencia en la tierra de mi padre, él eligió en este punto de su vida volver a casa. ¿Y qué sucede? Hay unas consecuencias negativas de hacer las cosas a la manera. Por ejemplo, en Jacob, su hermano juró matarlo. Lo segundo, tuvo que huir de su casa lleno de miedo y de culpa, ya lo vimos. Su familia quedó rota. Fue engañado por Labán, su suegro, trabajando 7 años 14 años en total por las 2 hijas. Y ahora tiene que huir de la casa de Labán por hacer las cosas a su manera. Aún teniendo promesas y planes de Dios, empezó a sufrir consecuencias, porque todos sabemos que Dios es misericordioso, su misericordia nueva cada día, pero sus consecuencias muchas veces las vamos a tener que vivir. En este viaje de regreso a su casa, él sabe que se tiene que encontrar con Esaú y comienza a enviar adelante ovejas, ganado, como para hallar gracia delante de Esaú, como vamos a comprarlo. Una noche de esos viajes no eran de mediodía, esos viajes eran de días, 7, 8, 18 días caminando por el desierto muchas veces. Cierto día, Jacob oró por gracia delante de Dios porque se tenía que encontrar con Esaú. Eso está en Génesis 32, 9 y 12. Y en Génesis 32, 24 hay una historia que lo marcó todo. Jacob envió adelante a sus ganados y a su familia y se quedó solo en el campamento. Mientras estaba allí solo en el campamento, se le apareció, dice la palabra, que un hombre, un ángel de Dios, el ángel del Señor, según la teología, el mismo Jesús, y peleó con Jacob toda la noche, porque Jacob lo agarró y le dijo, no te voy a soltar hasta que me bendigas. O sea, Jacob reconoció que lo necesitaba. Jacob, la primero fue, vuelvo a casa, pero lo segundo, yo no regreso si no es con tu bendición. Y agarró al ángel del Señor y le dijo, no te soltaré hasta que me bendigas. En el versículo 28, tu nombre ya no será Jacob, le dijo el hombre, de ahora en adelante será llamado Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Primera bendición, le cambió el nombre, cambió su identidad. Israel significa el que lucha con Dios y vence, pero una lucha desde el punto de vista de reclamar su bendición. Entonces vemos un punto de quiebre muy parecido cuando yo estudiaba esta palabra a la historia del hijo pródigo, cuando él se encontró lejos y dijo, no, yo qué hago aquí comiendo con los marranos, sabiendo que en la casa de mi papá hasta los esclavos tienen comida.
puntos de quiebre en tu vida que te hacen regresar a casa. ¿Y cuál es esa casa? Resulta, y dice Eclesiastés 3:11, que Dios puso eternidad en tu corazón sin que alcance el hombre a entender lo que Él ha hecho desde el principio. Tú tienes una extraña añoranza en tu corazón de que vienes de un lugar y ese lugar es el corazón de Dios. Y eso es lo que te hace estar hoy aquí en este lugar, que sientes la necesidad de volver a casa de tu padre. Y el volver a casa de tu padre te va a dar identidad. A Jacob le cambió el nombre, pasó de ser Jacob el usurpador, el engañador, a ser Israel, con promesa de padre de naciones. Padres, solo un encuentro con Dios puede quitar el corazón de piedra y poner un corazón de carne. Y esto aplica para todas las generaciones y ustedes lo pueden buscar en Ezequiel 11:19. Dice: y les daré un corazón y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne y les daré un corazón de carne, es decir, quitará el corazón duro y les dará un corazón blando. Entonces, papás, jamás vuelvan a ver a sus hijos, sobre todo a los jóvenes adolescentes, como una causa perdida. Elijan sus batallas. No tienen necesidad de controlarlo todo. Yo defiendo mis flechas. Que voy a controlar en su vestimenta. ¿Qué necesidad? Desde que se vistan decorosamente, pueden venir con la ropa ancha, la ropa rota, que voy con unas peleas hasta absurdas, que si voy con gorra, si no voy con gorra. Papás, no hay necesidad de controlar esos detalles. Tu meta debe ser una relación cercana con un corazón abierto para no crear esas heridas. ¿Por qué? Porque el joven cierra su corazón cuando solo recibe críticas, lo vimos anteriormente. Y les dejo esta otra perla. Reglas sin relación son religiosidad. Reglas sin relación son religiosidad. Los jóvenes adolescentes y pasando a ser adulto joven ya tienen una capacidad de razonamiento y es la época donde preguntan todo ¿por qué? Y tienen esa capacidad. O si no, véalos ya desde los 15 años programan, hacen mil cosas y para la palabra de Dios los creemos otra vez, vuelvo y repito, que no entienden, ellos sí entienden. Todo encuentro con Dios produce fruto. Todo encuentro con Dios produce fruto y siempre que estás en la presencia no sales de allí de la misma forma. Todo encuentro con Dios transforma tu corazón, transforma tu mente. El primer encuentro, cuando tomamos la decisión de seguirlo, pero durante el camino buscando al Señor van a haber muchos momentos que necesitamos volver a ese primer amor, volver a ese encuentro que lo cambia todo. Y está en Génesis 3:4. Jacob se adelantó a todos ellos cuando ya iba hacia su hogar paterno, hacia donde su familia, se aproximó a su hermano, se inclinó en el suelo 7 veces, lo agarró de su cuello y lo besó y ambos lloraron. El hermano que lo quería matar y dice que lloraron juntos. ¿Por qué? Porque el carácter de Jacob fue completamente cambiado en esa noche que tuvo ese encuentro con el Señor. Él se humilló, comenzó a vivir con un corazón humilde, con un corazón que ya no evade. Él tenía miedo de regresar y encontrarse con su hermano Esaú, pero él dijo, no, tengo que dar la cara. Y ese corazón humilde, dejar esa soberbia, dejar aún rendir sus derechos, lo hizo tener una actitud. Eso fue un punto de quiebre para la vida de Jacob en ese momento y sé que para la vida de ustedes también. Voy a darles otra perla. Un corazón que se rinde sinceramente también empieza a sanar.
que el primer paso para usted sanar sus heridas, para usted ser restaurado, es la rendición, es usted reconocer su condición. Y Jacob lo hizo cuando dijo: yo ya no puedo seguir así, yo ya regreso a casa, yo ya vuelvo a la casa de mi padre, porque yo necesito que el Señor haga algo diferente en mí. Y ahí fue cuando Dios tuvo misericordia y se le apareció en el camino. Es el momento, ese punto de quiebre es el momento donde tu corazón regresa a casa. Aún en tu genética, en tu ADN, tú tienes un anhelo de estar en el corazón del Padre, porque tus antepasados estuvieron en un jardín, allí en el Edén, y hay algo dentro de ti que te palpita muy profundamente en tu espíritu y te dice: vuelve a mi jardín. Ese jardín que se ha marchitado, es hora de volverlo a regar. Es un jardín que debes cuidar, es un jardín que está en tu corazón y debes empezar a restaurar. Yo quiero que vean una imagen sobre qué tan único te creó el Señor. Tú eres único y irrepetible. ¿Cuántos saben que su ADN no se repite? Que su iris es único, tanto que lo utilizan, ¿cierto?, como identificador. ¿Cuántos han visto que su huella dactilar, ahí lo vemos en pantalla, también es única, tanto que tú la pones en tu celular y nadie más te abre tu celular? Eso habla de la unicidad con la que Dios te creó, porque tú eres la obra maestra de sus manos, porque Dios no hace copias, Él te hace único. Y mientras ustedes observan esta imagen, vamos a dejar la imagen, porfa. Quiero que leamos el Salmo 139, versículos 13 y 14. Dice: tú creaste las delicadas partes internas de mi cuerpo y me entretejiste en el vientre de mi madre. Gracias por hacerme tan maravillosamente complejo. Tu fino trabajo es maravilloso. Lo sé muy bien. Ahí donde están, imagínense al Padre cuando los creó y los formó a ustedes en el vientre. Dice que los entretejió. Imagínense a la abuela tejiendo con agujas una prenda de vestir, un gorrito, una bufanda. Así mismo Dios empezó a entretejerte. Te voy a poner esto. Yo te quiero poner el pelo así, el cabello así. Te quiero hacer hermosa, hermoso. Y Él empezó a crearte, a formarte, te hizo único. Y me gusta mucho el final del pasaje que dice: tu fino trabajo es maravilloso. Como la filigrana, ¿la han visto? La filigrana es un trabajo de artesano, porque a ti no te creó cualquiera. A ti te hicieron unas manos artesanas. Tú eres único. Joven, tú eres único. Padre, tú eres único. Le hablo a todas las generaciones. Por eso los jóvenes no son una causa perdida. Ellos también son únicos, al igual que sus padres. Entonces yo quiero que por unos minutos ustedes inclinen su rostro, pónganse cómodos o se ponen de pie, como quieran, y empiecen a pensar en esto, en cómo Jacob tuvo un punto de quiebre y cómo el Señor usó ese punto de quiebre para que ellos retornaran otra vez a su casa, a su oficio. Entonces, por unos pocos minutos vamos a adorar, vamos a meditar en esta palabra, en esta nueva identidad, en este nuevo legado que les quiere dar para poder manifestarlo. Incluso hoy tú eres parte de este nuevo Israel. Entonces, ahí donde están, vamos a adorar, póngase de pie, porque este es un momento especial. El Señor quiere hacer una obra en ti y la va a hacer hasta el día de Él. Vuelvo a casa, a la casa de mi Padre que me ama y me llama. Me llamas por mi nombre, aunque conoces mi pasado. Aún así me aceptas y tu hijo soy. Vuelvo a casa, vuelvo
a la casa de mi Padre que me ama y me llama. Me llamas por mi nombre, aunque conoces mi pasado, aún así me aceptas y tu hijo